cachito estoy tratando de acomodar las cosas, ¿no? Primero. El profe Modelar. Y bueno, vamos a presentar entonces el tema. Bien. Si bien arriba dice bioseguridad y sanidad avícola, es porque esta clase la armemos la última vez relacionada a lo que era la seguridad y la sanidad en las granjas de corral, que es otra materia que tienen en la profundización cuando llegan a quinto año, a los que les interesan las aves, y se vuelve a retomar la anatomía básica, es decir, que lo que ustedes van a ver ahora lo podrían retomar en quinto año. También el tema de la anatomía de las aves se ve un poquito en lo que es producción avícola 1, que lo tienen entre cuarto y quinto año. Las fotitos que ven ahí en descripción es un poco sobre la historia, lo vamos a hacer bien resumida sobre las aves. Arranco con la foto de la izquierda, imágenes egipcias, donde tenían las aves que hoy hablamos de aves de corral, como las gallinas, y ellos las tenían como aves que acompañaban. En ese momento no eran comestibles, o sea, no se comían el ave ni el producto de carne, ni el huevo. El gallo siempre fue la expresión típica para la batalla, la guerra o representar el honor. Todo esto viene con el origen que después pasa de los egipcios a los celtas. Bien resumido, hay mucha historia ahí. Si buscan imágenes de los celtas, tienen que irse, por ejemplo, a la Gran Bretaña, parte de la Gran Bretaña, de Irlanda, de Escocia, algunos de Francia o de Gales. Entonces van a ver que sobre los escudos de hoy de los equipos de fútbol, de selecciones o cosas así, siempre tienen un gallito dando vueltas por ahí. Pasamos a las imágenes de la derecha, donde las granjas antiguas de la Europa, donde ya el ave de corral no era estas gallinas ya no eran solo regalos y honorabilidad, sino eran para el consumo. Y los británicos, ahí les pongo la imagen de la derecha y de abajo, descubren una forma, esta es una foto muy antigua, una forma de vender la carne de pollo, la carne del ave y los huevos, diciendo que son orgánicos, porque las otras granjas que acumulaban en sus galpones típicos eran menos orgánicos. O sea, hablamos de la producción orgánica de huevo y de carne desde hace muchísimos, pero muchísimos años. Y al día de la fecha se discute. ¿Por qué como veterinarios deben estudiar y reconocer el tema de aves? Bueno, dos cuestiones básicas. Control de las enfermedades en la producción comercial. Estamos hablando de trabajar en granjas y de explotaciones, donde el individuo deja de verse el individuo, sino que lo vemos como una población. Eso lo tenemos que relacionar con la materia de bioestadística, donde hablamos de poblaciones a campo. O sea, no puedo ver los síntomas clínicos de una sola ave, sino tengo que ver cómo reaccionan 4, 5, 10, depende del tamaño del gallinero. Y después tratar en forma individual, lo que yo les decía al comienzo, lo de las aves ornamentales. O están como para un adorno, para adornar una situación, un lugar, un espacio. Entonces ahí deberemos acudir a hacer así tratamientos antibióticos. De hecho, hay pajaritos que son manejables y se hacen la necropsia porque se cuidan demasiado, cierto valor económico para los que producen canarios y demás. Trabajo sobre aves exóticas en los zoológicos o al rescate de las aves y las que están en vida libre. ¿Sí? Esos son los conceptos básicos de importancia para el veterinario. ¿Qué características vamos a ver acá? Vamos a trabajar sobre el ave desde afuera hacia adentro, desde adelante hacia atrás. Dicho bien vulgar y fuertemente para que se interprete, ¿no? Entonces, vamos a ver por fuera qué características externas tiene el ave y su piel. Siempre relacionada a las gallinas como elemento base, como un animalito base para estudiar. Entonces, tenemos características. Primero, la presencia de plumas, y que la transformación de la extremidad torácica no tienen manos, sino que tienen alas. La piel es amarillenta, fina, laxa, poco irrigada. Van a ver que las aves sangran muy poco cuando se lastiman.
muy poquito inervada, por lo general no tienen una sensibilidad del dolor como los mamíferos, entonces se pueden picar y golpear y no sienten nada, pero sin embargo vemos que se van lastimando, y no tienen glándulas sudoríparas. Las aves van a ver en el corral o en el gallinero que abren el pico, abren las alas y cambian la frecuencia respiratoria, produciendo el jadeo para perder temperatura corporal. Tienen crestas, barbas, lóbulos de la oreja, y esas son las características que se pueden revisar. Y hablamos que son formaciones ornamentales, o sea, son los adornos blandos que tienen estas aves. ¿Sí? El pico es una cubierta protectora, una modificación para la obtención del alimento. En la imagen de la derecha, ahí yo ya me fui a distintos tipos de aves que no son de granja, pero verán distintos tipos de picos. Por ejemplo, si uno toma, me siguen más o menos con el mouse, vamos a decir, bueno, el pico de las aves, como el que tengo aquí, que estoy apuntando con la flechita del mouse, lo dejo un ratito, tipo de los jilgueros o las palomas, son aves semilleras, se les dice, o sea, porque su dieta está balanceada a través de semillas, como si se fijan en el tucán, a la derecha, frutos, y otras aves tienen el pico en forma de aguja, o bien que termina en punta, porque su dieta está balanceada en insectos o pequeños animalitos. Y hay otros ahí que le puse un pico con bolsa, son los que recaudan o pescan peces. Es decir, que en la biología, el estudio del pico me sirve para identificar la alimentación. Y si hay más alimentación, hay más probabilidad que esté este tipo de ave. El ejemplo típico que tenemos en nuestra zona es la paloma. Al haber semillas de árbol, semillas de maíz, semillas de todo tipo de planta, la paloma, como se ambiente y se acostumbra a vivir con el humano, la vamos a tener dando vueltas en distintas subespecies, pero en cantidad, ¿sí? Esa es la estructura del pico. Para eso se le estudia. Nosotros vamos a hablar sobre las aves de corral. Y después aparece una glándula, se llama glándula uropigia, que es una glándula cutánea, es sebácea, bilobulada, que está a dorso caudal del ave. Presenta una pequeña papila y tiene una secreción que hace que las plumas pierdan la posibilidad de absorber agua. Es decir, cuando el ave esté en el agua, al desparramar toda esta sustancia, trabaja como si fuera, si yo metiera, por ejemplo, un barquito de madera al agua. Si la madera no está con ese barniz especial, absorbería el agua, se haría más pesado y se podría terminar hundiendo y dañando el barquito. En este caso, la glándula uropigia libera una sustancia que hace impermeable a las plumas, el agua no penetra al cuerpo y le permite nadar y estar en el agua bastante tiempo. Esa glándula la tienen todas las aves, pero los que más la utilizan son las aves que tienen o viven en ambientes acuáticos. Bien, entonces tenemos, si voy muy rápido me avisan, tienen el chat puesto ahí y me va siguiendo el profe. Pero estamos dando a las características externas y demás. Aquí tenemos un gallito. ¿Qué le vamos a ver? A la imagen grande en el centro que gira, es la de un gallito. Pero abajo a la izquierda es una foto del libro de necropsia de aves que dicen que no hay que olvidarlo en la producción, sobre todo en Sudamérica y el norte, que son las de los pavos. Es una foto de un pavo, pero como en nuestro ambiente económico predominan los pollos, vamos a hablar sobre ellos. ¿Qué tenemos que ver? Las narinas sobre el pico, ahí se ven los dos orificios, pasarían a esa gran nariz que tienen los mamíferos. El pico, el estuche es un estuche córneo, que no tiene dientes. Barbas, la cresta, son caracteres genéticos también de la raza. Los ojos y los lóbulos de la oreja. En este caso, esta fotito del libro está bien en rojo, quiere decir que la irrigación y la nutrición del ave está sana, ¿sí? Cuando esto carece, por ejemplo, en las ponedoras, que hay un desbalance metabólico de calcio y de fósforo, que es lo más común por el exceso en producción de huevo, la tengo trabajando la gallinita, esto pierde estabilidad, o sea, se pone más flácido y de un color más pálido.
un ejemplo, ¿no? Bien, eso es lo que es en cara. ¿Y qué ver de las plumas? Bueno, a las plumas le vamos a dar simplemente algunas definiciones. De revestimiento son las plumas esas largas que revisten casi todo el ave por fuera, coberteras o tectrices, algunas se llaman remeras, timoneras son las que están en la cola y ayudan al vuelo, los plumones son los que aparecen en los pichones o el pocito, y la filopluma es una pluma muy semejante o parecida al pelo. Entonces en la imagen de la derecha ahí tenemos algunas características para ver. Lo interesante de esto es que en las aves del corral se interesa el estudio de la pluma, sobre todo para ver si hay algún tipo de enfermedad, sarna, pioquillo, lo que sea, de parásitos externos, y sexar el ave, ¿sí? De una pluma en particular tiene una gran raíz, sus barbas hacia la orilla, abajo o en blanco con el numerito 4, en la imagen de arriba a la derecha, en el numerito 4 aparece el plumón y el cálamo es ese eje hueco que le hace más liviano a la pluma. Otro ejemplo de distintos tipos de plumas, arriba a la izquierda tienen lo que se debería analizar. Vuelvo a repetir, se estudia mucho sobre las plumas, ahí abajo a la izquierda les puse una foto de un scanning, de un estudio que hicieron para ver cómo trabaja una pluma en sí, su resistencia mecánica, donde las escaneaban, le hacían imágenes en 3D y las sometían a ciertas pruebas. Por eso les quiero decir que se estudia mucho, se investiga, pero no es lo interesante para nosotros que hacemos producción. Vamos a dar una clase para un veterinario que va a trabajar sobre todo en producción. Para el que quiere investigar sobre las plumas, hay material. Una cosa muy loca, pero hay material. Aquí hay una imagen, es bastante viejita, de las que hicimos con el Pro Huerta del INTA. Entrega las gallinas ponedoras. INTA entrega gallinas ponedoras que se llaman negra INTA y rubia INTA, con genética propia de ellos, y es muy bueno. ¿Qué hace el INTA? Te regala los machitos y las hembritas todos juntos, muchas hembritas y algunos machitos. Esos machitos se crían y se pueden usar para repartir genética a las gallinas comunes que tengan en tu casa, o terminan en algún escabeche o comida por el estilo. Y la gallinita ponedora se irá a trabajar a poner huevos. Pero ¿cómo los diferenciamos? Si se fijan en la imagen de arriba a la izquierda, el macho es negro, en la raza de negra INTA, pero tiene unas plumitas en la cabeza rubias. Se ha sexado para que en el macho aparezca ese tipo de pluma. Y la gallinita es negra lisa, ¿sí? Y en el caso de la línea rubia, el macho es más bien blanquecino, es un amarillo bien pálido, y la hembra tiene un colorido más dorado. Entonces vos ahí, cuando a la familia le entregás la gallinita en el sistema de Pro Huerta, le decís, te dejo 10 hembras y 2 o 3 machitos, por ejemplo, ¿sí? Y ya se pueden separar. Esto se hace también a niveles de granja. El que va a comprar ponedoras siempre quiere tener las hembras. Entonces, se trabaja en genética, al hacer la línea genética de la producción del ave, para separar machos y hembras. Y esa es una de las importancias de reconocer la pluma. Sacamos la pluma y aparece esto, la piel. Fina, blanca, amarillenta. Esa es una piel aparentemente sana, con poca inervación y poca vascularización. La imagen que tienen abajo a la izquierda es una imagen de una necropsia, el comienzo de una necropsia. Es hacer el retiro de las plumas, observar la piel, que no tenga gránulos, que no tenga picos de sangre o algunas hemorragias crónicas o lesiones, y empezar a levantar, porque es fino, muy amarillenta si está bien alimentado, y no tiene casi vascularización, así que se puede levantar y ver bien. Esta foto es sobre ese trabajo de un libro de necropsia y es lo común que uno pueda observar. Si nos vamos a los miembros pélvicos, acá aparecen las escamas. Vamos a ingresar a un compañero. Aparecen escamas, garras. Las garras también nos hablan sobre si el ave
si no fuera un ave de corral, fuera una ave cazadora, un ave de carroña, un ave natatoria. Ahí ya las garras desaparecen y aparecen otras características, como la imagen de abajo a la derecha. Bueno, y el espolón es característico del macho. Históricamente se lo cuidó mucho el gallito por el tema de las riñas, de esto que yo les contaba sobre la honorabilidad. También hay una tradición española por eso. Hoy algunos se lo cortan, en algunas líneas genéticas no aparecen. En la producción parrillera al macho uno ya va a consumo entre los 50 y 60 días, entonces no lo deja expresarse como macho. Y en las ponedoras siempre trabaja con hembras, salvo que esté en una cabaña. Así que no habría problema. Y la glándula uropigia, que está presente, pero no la utiliza, no la trabaja, no está y se puede enfermar o por producir algún tipo de quiste, algún tipo de lesión y nada más. Es subcutánea, tiene 2 centímetros, está sobre las vértebras caudales, es una pequeña glándula que yo ahí le puse las palabritas, dónde está la glándula y la papila. Es para tener en cuenta, nada más. Esas son fotos tomadas del DAIS que la nombra y habla y la define, pero en los aves de producción tiene ese interés clínico y no mucho más. Ahí tienen una glándula de 2 centímetros, glándula cutánea, y en la foto de la derecha es una foto de una pollita y quise mostrarla, pero no se alcanza a apreciar bien por el color. Aquí no se alcanza por el color. Es cuando vos comprás el pollo, la colita, que algunos se lo comen, eso que a mí no me gusta particularmente. Claro, por el gran contenido Sí, de grasa que grasa tiene. sí. Cuando compran un pollo, bueno, harán la anatomía del ave comprando un pollo y hasta pueden saber si es macho o hembra, levantar piel y todo lo que vamos viendo. Avanzo. Nos metemos al esqueleto. Del esqueleto vamos a hablar algo de músculo que tiene su importancia y sobre los huesos que tienen relativamente mejores y más características que lo que ocurre en el mamífero. El esqueleto del ave tiene que ser liviano, tiene que ser compacto y tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que resistir al vuelo. Hablamos del origen genético de las aves. Este tipo de animales toma una línea hacia el vuelo. Si bien las gallinas tienen esa característica o esa tendencia al vuelo, también son bastante corredoras, o sea, corren y exacerban el vuelo ya en una corrida. Hay otras aves que solamente corren, otras vuelan y otras, también las aves grandes, ñandú, avestruz, que corren, ¿sí? Pero la expresión genética del origen es hacia el vuelo. Entonces, el esqueleto en sí tiene algunas fusiones, que son algunas vértebras, el esternón, la pelvis es bien abierta hacia abajo. Los que hablan de las necropsias dicen que esta pelvis es abierta para permitir el pasaje del huevo y que no quede trabado en el canal. La neumatización de los huesos del ave se estudia mucho en forma mecánica también para ver cómo es que trabajan huesos que tienen cámaras de aire. Neumático significa que es con contenido de aire. Entonces eso hace más liviano al esqueleto y para que pueda mover las alas y no... Imagínense que si el esqueleto fuera todo articulado, casi hablo del mamífero, podemos poner el ejemplo como humano, si uno quisiera volar, se articularía todo tipo de gusanos. Por eso aquí hay ciertas trabas o ciertos ejes que hay que tener en cuenta, que ya los vamos a ver. Entonces, la cabeza ósea tiene sus particularidades, sus características, sobre todo la parte de la órbita, que es bien grande, carece de dientes, ese paladar duro es diferente, el pico se amolda para hacerlo más liviano, la columna vertebral pierde ciertas articulaciones y gana en ejes, la pelvis ósea es más bien abierta, las costillas están bien unidas al esternón, el esternón tiene una quilla, que es la parte ventral, que se ve bien. El miembro torácico toma la característica de transformarse en ala
y el miembro pélvico serán los miembros pélvicos, donde en algunas articulaciones, como les dije, se unen. Por ejemplo, en el mamífero hablamos de tibia y de tarso, aquí se forma lo que se llama el tibio-tarso, todo un solo eje mecánico. Y aparece la palabrita nervio ciático, que lo deberían recordar de la anatomía 1, que es el que tiene la misma particularidad de mamíferos, ir a los músculos del miembro pélvico, estar ubicado a caudal de los mismos, pero en las aves se lo revisa y los datos de necropsia se lo hace siempre porque hay enfermedad infecciosa que produce una hipertrofia o un daño que lo ves como más liso a la vista de la necropsia, al nervio ciático. Entonces, en las necropsias de las aves es como que tenés que siempre revisar el ciático. Entonces, en la necropsia, si de los nervios a revisar, el ciático es lo más importante. Es ancho, grande y se lo ve bien. Es un nervio que se revisa bien. Bien. ¿Qué hacemos? Vemos los huesos del esqueleto, del craneal hacia caudal. Imagen del libro. Y un huesito neumático partido en la imagen de abajo a la izquierda, para que puedan distinguir cómo es ese hueso neumático. Ese hueso neumático en algún momento se comunica con el sistema respiratorio y le permite la llegada de aire. ¿Sí? Vértebras cervicales de 14 a 17 para las gallinas, otras especies varía. Vértebras torácicas 5 o 6. Después de las vértebras torácicas aparece una fusión de vértebras que se llama notarium, para que el eje sea bien resistente, y una sola vértebra libre. Luego de esta vértebra libre, ya estamos en la región lumbar, si lo comparamos con mamífero, aparece el sinsacro. El sinsacro es toda una función que reemplaza al sacro propiamente dicho, y termina con está formado por 5 o 6 vértebras, y termina con una vértebra caudal que es la que le permite ese movimiento de expresión y de manejo de las plumas timoneras en la cola, que se llama pigostilo. El pigostilo. La imagen del libro es parecida a las que van a tener ustedes en cualquier bibliografía cuando la estudien, y si les puedo decir, bueno, con el mouse marcar el segmento cervical, podemos ir marcando, el segmento torácico, la parte de fusión de vértebras del notarium, voy con el mouse, estoy en la imagen de la derecha, la vértebra libre, a caudal de la vértebra libre el sinsacro, voy marcando el sinsacro, y el pigostilo al final, ¿sí? La pelvis se llama coxal más sinsacro y no hay una sínfisis, pélvica. Y el coxal está formado, o sea, la pelvis ósea está formada por coxal más sinsacro, así es como se llama, ¿sí? Los coxales tienen los mismos huesos de los mamíferos, el ilirio, el ilirio. El pubi no, el pubi es una varillita muy chiquita abajo, pero que no está pegado al opuesto, en realidad. Entonces hablamos de coxal. Bien. No sé si se escucha lo que digo, porque si yo prendo el micrófono acá, se acopla. Bien. Por eso no lo prendí, porque se me acopla. Profe. Sí. ¿El sinsacro sería lo que se conoce vulgarmente como rancho? Claro, o sea, es vulgarmente y está en la bromatología descrito. Cuando usted compra una pechuga de pollo, está comprando la parte muscular. El rancho es el esqueleto óseo que suma el sinsacro con todas las costillas. ¿Sí? Pero se lo suele definir así, o sea, si yo comprara una suprema de pollo y demás, y viene con todo este rancho que suma peso, pero no es carne, sino es hueso, me están cometiendo un acto no muy positivo. Como el pollo parrillero que compré una vuelta, que venía sin pechuga. Claro, como el que compró ahora el pollo parrillero sin pechuga, ¿está? Hay que reconocer esos cortes, muy bien. Sí, es eso. Y en esta foto, de acá les puse, son fotos tomadas con Connie y Lieves, es de 2016, un libro más nuevo que ellos. Ahí ya se dedican a las aves. Es para mostrarles cómo es el esqueleto en la imagen de arriba y en la foto de abajo la parte muscular que ya les voy a nombrar, ¿sí? Y ese interés comercial que tiene
el estudio de la anatomía sobre esto. El esternón tiene esa forma, con esa quilla que ahí le marqué ya con la flechita, quilla, que es importante porque ahí se asientan los músculos pectorales, que son los que va a utilizar el ave en el vuelo. La imagen de arriba a la izquierda es un hueso largo que tiene una gran cavidad que lo hace hueso neumático, lo aliviana y le da resistencia mecánica. ¿Sí? Este hueso cuando se rompe por presión, o sea, un animalito lo mastica, le hace presión, comprime y demás, se astilla y se parte, porque es muy, muy hueco. Eso puede dañar el esófago de algunos perritos de estas razas especiales como caniche y demás dentro de la veterinaria, y aparece la no recomendación, o sea, la recomendación de que no se alimente con hueso de pollos a estos perritos. Lo que se deberá ver en cada situación cuando uno hace la veterinaria, la medicina en sí. Pero deben entenderse que los zorros y demás carnívoros silvestres o asilvestrados que andan por ahí, cuando cazan una paloma, no están separando los huesitos de la carne, sino que mastican todo, ¿sí? Es para que hagan el uso de la medicina más que de una receta. Abajo tienen la imagen de ese esternón asociado a los huesos de la clavícula, que ya los vamos a nombrar, porque en estas especies se forma bien la clavícula, a diferencia de los mamíferos que veníamos viendo. Estas fotos también son de este Koenig del 2016, y vean, las puse para eso, no para que se las aprendan, pero vean que cada componente que tiene, ya sea de la clavícula, ya sea del esternón, tiene su nombre. Si bien nosotros damos una anatomía bastante simple y sistémica sobre el ave, se puede hacer una investigación más profunda, ¿sí? Se conoce bastante más. Del esqueleto apendicular ya nos metemos en los apéndices, vamos a hablar sobre miembro torácico y miembro pélvico. Sobre miembro torácico lo importante es la aparición de una escápula, un hueso que se llama coracoide y la clavícula que se desarrolla bien a diferencia de los mamíferos que venimos estudiando. ¿Qué pasa? Ahí los tenemos. Esta escápula, que va a ser bastante, en posición bastante aplanada o parecida a como la tiene el humano, que se llama omóplato en la espalda, en la región de la espalda, y el coracoides y la clavícula van a hacer un espacio que se llama espacio trióseo. Por ese espacio es importante reconocerlo, porque pasa un músculo que se llama supracoracoideo. El músculo supracoracoideo, sumado a la energía que ponen los músculos pectorales, son los músculos del vuelo. O sea, son los músculos que le permiten el aleteo para poder volar al ave. Por eso toma mucha importancia en lo que es la biología y en la anatomía del ave, la formación de estos huesos. ¿Cómo se ven? Como en la imagen que tienen abajo a la derecha. Vulgarmente les conocían esto como los huesitos de la suerte o algo por el estilo. ¿Tá? Si me voy hacia distal, después de la escápula aparecerá el húmero, aparecerá el radio, carpo se va a llamar carpo-metacarpo porque se juntan, y ciertas falanges. Acá cabe entender que entre radio y ulna, la expresión de las aves hace que la ulna sea más grande que el radio, a diferencia de lo que pasa en los mamíferos, ¿sí? Entonces ahí tenemos la imagen más completa, que tenemos la clavícula, el foramen o el canal trióseo, la escápula. Damos como ejemplo para que se sitúen en la formación de osteología, y que aquí pasan ciertos músculos que se toman importantes porque hacen al sistema esquelético del vuelo, que es particular de estos animales. ¿Sí? También las fotos de este libro de 2016, donde ahí tienen todas las articulaciones. Fíjense el cuerpo de la ulna
comparado con el cuerpo del rayo, y fíjense cómo el carpo y la falange se van modificando, porque estamos hablando de que se forma un ala, ¿sí? No. Clásico como se ha modificado. Y si me voy hacia el miembro pelviano, aparece un cinturón pelviano, el tibio tarso, que yo lo había nombrado, es la unión ósea, y el tarso metálico. Esto es bastante común en lo que se ve. Y en la imagen de la izquierda están los huesitos separados, y a cada borde se le pone un nombre. ¿Se le perdió la conexión? Intentando recordar. Se entrecorta mucho. Ahí está, ahora sí. No te escucho. ¿Por qué se perdió? No. Creo que no. Matías Varela abandonó la reunión. Sí, sí, acá sí. Sí, pero la clase la pueden seguir. ¿Se escucha bien? ¿Sigo? Sí, sí, ahora sí. Se escucha bien. Bueno, ahora sí me escucha bien. Y Riquelme está feliz. Esto está buenísimo. Bien. Entonces, foto del miembro pélvico, donde tenemos al ilion, ¿se acuerdan? Tenemos el ilion, por ejemplo, el fémur, la tibia, acá hace toda la unión tibio-tarso, y acá vamos terminando hacia las falanges, ¿sí? La estructura es parecida, lo que cambia es la unión ósea, y los nombres serían los mismos, glúteo, muslo. Lo que pasa es que en el nombre comercial, o cuando hacemos el análisis bromatológico, a toda esta región la llamamos pata-muslo. Y desde esta articulación, estoy marcando con el mouse, hacia distal, ya deja de aparecer en forma comercial. No debieran estar las falanges, ¿sí? Aunque cuando uno está en el campo, suelen utilizar las garritas, esta parte de la pata, que le llaman, para hacer guisos y demás, ¿sí? Profe. Bien. Sí. Está preguntándole. Hay, a veces cuando te venden la pata muslo que le dicen los carniceros, te encajan partes del hueso ilion también, para meter más sí. peso que no tiene nada. Sí, porque lo que debiera hacerse en el corte fino es desarticular el fémur, pero ocurren dos cosas, ¿no? No he visto yo a carniceros. Te digo porque una vez yo trabajé en un experimento con gente de producción avícola donde debíamos desarticular el fémur, y eran cerca de 60 pollos los que trabajaban, porque eran distintas dietas y querían comparar el corte justo. Y medio que te cansa meter cuchillito y separar, imagínate separar la cabeza del fémur del ilion. Entonces, si yo te lo pongo en un carnicero que te tiene que atender y ponerse a articula el ave, medio complicado. Por lo general le hacen un corte donde un pedazo de ilion y demás puede quedar en una forma poco simétrica en la pata muslo, ¿sí? Sí, sí. Sí, ocurre. Te lo encajan, también te lo encajan de chapés. Sí, suma más peso, sí, seguro. Obvio. Miología, aspecto interesante. Los músculos se terminan transformando en carne. Entonces, en el ave, para el veterinario, es de un gran interés por la cuestión comercial o de producción, ¿sí? Músculo más importante, los pectorales torácicos y el supracoracoideo o pectoral profundo. La pechuga. Claro, el nombre comercial de esto es la pechuga, y de la pechuga se desprende lo que es suprema, y ahí aparecen todos los nombres o los muchísimos nombres que hay diferentes para a la hora de trabajar a la cocina, de que te los adornan y demás, pero si vos como veterinario, como el agente de la bromatología, te vas a lo básico, casi siempre termina siendo pollo con papa. ¿Ah? Hagan las modificaciones que quieran. Ahí tienen el corte, ¿sí? Sí, en realidad es pollo con guarnición. Y la guarnición muchas veces, por nuestra cultura, termina siendo papa. En el corte tenemos a la imagen mostrando los pectorales
y cómo ciertos músculos se van a insertar hacia el miembro torácico. Perdió el mouse. Si alcanzan a ver, si no busco el puntero. Estos son los pectorales y la musculatura pasa por el foramen trioso, que se muestra en una imagen, y se van. Hay bíceps hay braquial, hay esa, sí ocurre esa musculatura. Lo que pasa es que el corte comercial, esto se vende como alita para hacer salsa y demás, y no se hace una disección de cada músculo, ¿no? Entonces, de los músculos importantes, pectoral torácico y supracoracoideo pectoral profundo. En la imagen de arriba están con los numeritos del pectoral, con el numerito 1, fíjese, el supracoracoideo numerito 2, el canal trióseo por donde pasa el supracoracoideo, ahí el 2', los huesos del húmero, y cómo estos, en ese un corte transversal, en la imagen de arriba, y el otro una vista ventral, cómo están ubicados para poder trabajar en la flexión de la articulación de lo que estoy pasando con el mouse, donde estoy marcando, para poder lograr el vuelo, ¿sí? Es la importancia. En los libros que se hacen de necropsia, ponen mucho estas imágenes para remarcar la gran potencia, y está con el numerito 1, de los pectorales, que terminan siendo las pechugas. Y como es un lugar de gran vientre muscular, es permitido, cuando uno hace tratamiento individual, hacer algunas inyecciones intramusculares. Digo algunas porque por lo general, lo debieron ver en clínica, cuando uno hace una inyección a un animal de producción, puede dañar o quedar resto químico en el corte cárnico a futuro. ¿Está bien? Nunca van a vacunar de aftosa a una vaca, se me sacó del tema, nunca van a vacunar de aftosa a una vaca en el semitendinoso, semimembranoso, porque forman parte del corte pistola y son los cortes más caros de carne que hay. Y cuando ustedes pongan la aguja ahí, el productor va a saltar como... ¿Está bien? Este es otro ejemplo. Nunca o muy poquitas veces o en casos individuales se suele hacer una inyección intramuscular en un ave. Si no, no se recomienda. Acá está la imagen que yo les decía para mostrar un poco ese canal trióseo entre escápula, entre el coracoide, es decir, el pasaje del músculo supracoracoideo y su relación con los pectorales para poder articular sobre el miembro torácico y hacer el vuelo, ¿sí? Esa es la importancia, si bien el ave no vuela, pero ¿por qué tiene tanto desarrollo muscular? Es esta la característica. Y algo que es también muy notable, no sé si se escucha a través de tu compu, ¿no? Pero el color de los músculos, esto que está mencionando Matías, de los músculos del vuelo, principalmente los de la pechuga, es muy diferente entre una ave voladora y una ave que no está preparada como para volar demasiado, como es una gallina o un pollo, ¿no? Ahí se nota claramente que tenemos otro tipo de fibras musculares adaptadas al vuelo. Si ustedes ven la pechuga de una paloma, van a ver que es un color más oscuro, mucho más oscuro, tiene otro metabolismo, células adaptadas a ese tipo de acción. Eso es bien, bien claro. No sé si se escucha, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Funciona bien el micrófono entonces. Bueno, profe. Dejamos el sistema digestivo, el sistema musculoesquelético, nos metemos en el sistema digestivo. Bueno. Acá el sistema digestivo trabaja es del mismo origen cuando hablábamos de digestivo, o sea, es un tubo que se va a modificar o sufrir ciertas dilataciones donde van a ingresar cuerpos extraños que va a ser alimento y va a entrar por un orificio, le vamos a llamar boca, y tendrá en la cloaca, en este caso, el orificio de salida, ¿sí? No deja de ser un tubo con sus dilataciones y con sus glándulas anexas. Hablamos del hígado, del páncreas, y en algunos casos puede ocurrir alguna glándula salival, pero por lo general no. Esta imagen, esta imagen también está
En internet da muchas vueltas a esta imagen y también está en los libritos o los distintos capítulos. Fíjense que hablamos de boca, hablamos de lengua. Buen lugar para la necropsia, para ver qué fue lo último o lo que venía comiendo el ave. Es un pequeño edificio, se extrae. Los estómagos, o se habla de los estómagos, el estómago dividido en dos segmentos, uno proventrículo y una molleja, aparecen en azul. Se entrecortó recién, no se escucha nada. Bien. Bueno. Que me parece que anda bien el internet, pero no. No, el internet anda bárbaro. Lo que está fallando es el Meet. Conozco por qué. Últimamente está. Sí. Yo voy a salir a cerrar algunas páginas de esta compu. Lo que venía diciendo es la dilatación del sistema en algunos lugares y que el tubo va siguiendo el orden de craneal a caudal parecido a mamífero. Entonces las palabras que aparecen son comunes. Lo que surge es que en el esófago ocurre una dilatación hacia la derecha, a la que se le va a llamar buche. El estómago va a tener un componente que se llama proventrículo y otro que vulgarmente se conoce como molleja o estómago muscular. El duodeno seguirá siendo duodeno, el páncreas seguirá siendo páncreas, yeyuno, ilio. El intestino grueso tiene una cierta porción de colon recto hacia caudal, y el ciego tiene la particularidad de que aparecen dos ciegos. Voy acá abajo a la derecha de la imagen. Aparecen dos ciegos que tienen cierto giro, o sea, como que buscan ir hacia caudal, pero se hace como un rulo y la punta del ciego mira hacia craneal. Es un trabajo típico que se hace cuando se comparan los mamíferos. Una cuestión biológica es ver hacia dónde apunta el ciego. Ustedes estudiaron el ciego del caballo, donde dice el ápice del ciego apunta hacia craneal por ventral de. En el perro tiene forma de coma. En el bovino apunta hacia caudales. Se investiga por una cuestión de descripción de la anatomía hacia dónde apunta el ciego, dónde termina apuntando. Nada más. Es un concepto anatómico. Entonces, hablamos de orofaringe, esófago, estómago. Esas palabras ustedes ya las conocen, ya han investigado sobre la misma, las tienen que haber aprendido. El estómago glandular o proventrículo y un estómago muscular, que el nombre vulgar que tiene es molleja. Aparece un intestino delgado con su duodeno, yeyuno e ilion, que ya lo conocen, y un intestino grueso con dos ciegos y un colon recto. Esa es la particularidad del digestivo. Si me voy por parte, diremos que orofaringe, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, un par de ciegos y un colon recto, ¿sí? ¿Qué ocurre con ese par de ciegos? Con el colon recto, digo, va a desembocar en la cloaca y se va a relacionar con el aparato urogenital, que es un tema aparte que se llama cloaca y están las porciones de cómo termina cada uno de este sistema, el urinario, genital y en este caso el digestivo. ¿Qué se han hecho al sistema digestivo? El hígado y el páncreas y algunas glándulas salivales, ¿no? La secreción de la mayoría siempre hacia el duodeno, recuerden, ¿no? Lo que es la relación del hígado y el páncreas. Orofaringe, ahí está la definición teórica, a la cavidad que va desde el pico hacia el esófago. No hay un paladar blanda, no hay diente. El paladar duro solo tiene unas hendiduras, una hendidura, y esto es importante, que se llama hendidura larga craneal, que equivale a decir las coanas del mamífero, es donde pasa el aire, y una hendidura cortita, chiquita, caudal, que es la que reemplaza la trompa auditiva. ¿Sí? Son dos hendiduras que se suelen ver en las necropsias. La lengua
triangular no protráctil en estas especies. Hay algunas especies que sí, o sea, no puede sacar la lengua el ave, no puede traer. Y el pico es quien reemplaza a los labios y dientes, aunque en los pollitos previo al nacimiento tienen un pequeño diente que utilizan para romper el cascarón de adentro hacia afuera y después lo terminan perdiendo. Aparece una foto, hacemos un corte en la cabeza, ahí estamos viendo la base del pico. Es medio complicado. Sí, es un corte entre longitudinal, o sea, va a lo largo pero tiene un aspecto medio frontal, ¿sí? Como si abrieran un riñoncito o como si abrieran un pan de Viena para hacer un pancho, ¿sí? Claro. Lo abren así, pero también es longitudinal. ¿Qué quiero mostrar aquí? Las hendiduras. Se me fue la imagen. Lo hago con el mouse y no les marco con el puntero, pero la hendidura larga está aquí y la hendidura corta está aquí. Reemplazamos coana con trompa auditiva y todo un estuche córneo que hace el pico para aliviar al ave, ¿sí? Esa es la característica. No hay labios, no hay dientes. Entonces, de vuelta a la definición y la imagen, ahí ya las pongo con las palabritas. Sí. Bueno, las coanas, estoy en la imagen viendo la palabrita de la izquierda, las coanas va a ser la fosa o la hendidura larga, la lengua se ve correr hacia el costado porque la foto es en blanco y negro, la hendidura infundibular va aquí, a donde estoy marcando con el mouse, aquí abajo. Esta es la base de la laringe, que es un montículo laringio, en realidad no tiene una laringe propiamente dicha. El origen del esófago va aquí abajo, sin corrido la flechita. ¿Sí? Y esa es la imagen en la disección, donde se ven las hendiduras, se ve la otra hendidura y algo de esófago se ve por ahí. Lo pongo como una representación, nada más, no vamos a hacer la descripción. Cabeza de pato, ¿ah? Pico de pato, ¿sí? Nada más, como para dar las características de otras aves con las que se podrían encontrar en corral. Profe, Salimos de... Sí. perdón que vuelvo a cortar. Cuando se hace, más que todo en los frigoríficos de ave, no se desgolla como en cualquier momento, sino que se desgolla a partir de una tijera, se mete ya adentro, ¿no? Que no es tan fácil. ¿Dónde es el corte? Para sacrificar a las aves. Sí, porque... Nos íbamos en el colegio, nos metíamos en un embudo, pero no sé si eso es desde el punto de vista, digamos, de las grandes plantas frigoríficas. Yo creo que no, porque se tarda mucho tiempo. No sé cómo hacen las aves, ¿no? Me parece que Pero es con una tijera, ¿por qué? Porque cuando lo meten en la máquina para desplumarlo con los dedos de goma, para que no se trabe el dedo adentro del deshuello. Cuesta un montón hacerlo con esa tijera, pero bueno. Desconozco si usan tijera o qué elemento de filo. Habitualmente lo que uno sabe que cierta parte del cuello del ave se le llama cogote y que puede entrar en los menudos. Así que un segmento deben dejar. La idea es de hacer el corte del ave y levantarlo rápidamente para que quede bien vertical boca abajo para que el sangrado sea rápido. Eso es lo interesante, ¿sí? Tiene que desangrarse la canal, lo que se llama, para que quede limpio, para que quede con ese aspecto bien amarillento o el color muscular sin tener coágulos. Eso es lo importante. Y hacerlo rápido para que si se encuentran las vías nerviosas activas todavía, el ave no se mueva y se golpee, porque al golpearse, volvemos a lo que decía hace un rato, produce traumas, lesiones musculares y eso lo hace comercialmente con pérdida de calidad. ¿Sí? Sí, sí. En el esófago se ubica entre la tráquea y los músculos cervicales, venimos como unos mamíferos, se desvía hacia la derecha, recuerden que los mamíferos ven como un desvío hacia la izquierda de la tráquea. En el caso de las aves es tremendamente móvil,
se expande a la entrada del tórax y forma una dilatación que se le llama buche. Se continúa por dentro de la cavidad pectoral hacia el estómago glandular. Y ahí ya es hacia la izquierda del plano medio. Entonces, cuando uno hace, ahí les muestro la imagen del libro, hace un corte también longitudinal, abre a lo que es el segmento de cuello, busca el esófago y el esófago es móvil, puede moverse para un lado, para el otro, por el giro de la cabeza, el giro del cuello, esa particularidad que tienen las aves, ¿sí? Y hacia la derecha tienen que encontrar a la entrada de tórax el buche para extraer algún tipo de alimento. Ahora, ¿qué pasa cuando entra al estómago? Aparece que este estómago está en cierto estrechamiento, formando un proventrículo y un estómago que se le llama molleja, o sea, una porción glandular y una porción muscular. La porción glandular la conocemos como el estómago glandular típico del ácido clorhídrico, la pepsina y ese trabajo químico. Y la porción muscular es el ejercicio mecánico de la digestión, o lo que se llamaba digestión mecánica. Lo que no puede masticar con los premolares y molares del ave porque no los tiene, lo va a hacer aquí, ¿sí? Digestión mecánica. Entonces, proventrículo, con su forma fusiforme o como un cordón, está nombrado en la imagen de arriba a la derecha con el numerito 2. Ahí están viendo un proventrículo. Tiene cierto epitelio con una secreción para protegerse. Y la molleja. Hay alguien queriendo ingresar, me parece. Bueno. Cualquier cosa me avisa. Bien. Entonces, en el cuadrito queda lo importante del proventrículo. En la molleja o el estómago muscular, forma lenticular, o sea, forma de una lenteja o de lente bien redondo. Dos masas musculares bien prominentes. Tiene unos fonditos o unos fondos de saco ciego que va uno hacia adelante, craneal, y uno caudal. Una gran cutícula de compresión y reemplaza a la función de los dientes. ¿Sí? Reemplaza a la función de los dientes. Tal vez si ustedes tienen algún contacto con las gallinas de granja, ¿no es cierto?, que están en el campo, ¿no? Es muy gallina, por decir, estas aves más domésticas, ¿no? Pero ustedes van a ver que periódicamente estos animales, además de ingerir por ahí restos, digamos, de semillas y demás, ingieren también pedacitos, digamos, pueden ser pedacitos de piedra muy chiquititos, sustancias que son realmente duras. Bueno, esas sustancias que quedan ahí adentro, alojadas en el estómago muscular, ¿sí?, lo que hacen junto con la acción tan potente que tiene esta parte del estómago, ¿sí?, lo que hace es de alguna manera reemplazar el triturado que hacen, como decía Matías, de los dientes en un mamífero. Por eso es que estos animales, ustedes lo van a ver que permanentemente están picoteando en el piso y están levantando por ahí cosas que no tienen nada que ver con alimentos, sino que son pedacitos chiquitos de vidrio, de piedras y demás. Entonces eso lo que hace es favorecer este triturado, esa digestión mecánica, como decía Matías. Y esta parte del estómago muscular, cuando ustedes lo sacan de los menudos, y la bolsa esa que viene, ¿no es cierto?, dentro del pollo cuando uno lo compra, van a ver que internamente tiene una capa realmente muy dura de color blanquecino, amarillento. Bueno, esa cutícula es una secreción que se va solidificando y que lo protege mucho de todos estos elementos que pueden llegar a lesionar, ¿no es cierto?, al ser piedritas, restos, ¿no es cierto?, de algún otro material indigestible, bueno, que está bien protegido. Si tiene toda una cutícula que se llama cutícula de Coilin, algo así creo que se llama. Bueno, eso es bien típico de este estómago muscular. Ahí lo tenemos. Entonces, se hace un corte cuando se toma este estómago, se hace un corte longitudinal, se lo abre para ver cómo es el proventrículo, que es como un estómago glandular, y la molleja muscular, que tiene esa gran cutícula que se le ha puesto con una línea negra,
Aquí abajo se los marco con el mouse y ver los fondos de saco y el contenido de alimentos que haya estado comiendo, ¿sí? Ese es el alimento. A la foto de la derecha es una foto que hice sobre un gallito que hice la disección sin formol, entonces tenían esos colores habituales. Se hizo la disección primero y después se los puso en formol por inmersión, entonces en ese momento tenía el color habitual. Lo que se alcanza a ver es el proventrículo y el músculo o estómago muscular homogéneo, para marcar la característica en este caso. Si el labio usted hubiese sido de este sacrificio más comercial o dentro de un frigorífico, se vería un poquito más pálido porque el desangramiento hubiese sido mejor. Bien, ¿qué vemos del intestino delgado? La aparición de duodeno, yeyunio e ilion. Hasta ahí viene igual a los mamíferos, ¿no? El duodeno nace de la cara derecha y acá la particularidad es que forma una U. Se llama U cerrada del duodeno. En esa U se encuentra encerrado el páncreas. El yeyuno, asas móviles sostenidas por el mesenterio, y el ilion, la última continuación del yeyuno hacia el ciego, ¿no? Y cuando vemos los ciegos, ver los dos sacos ciegos con su pliegue iliocecal en su comunicación con el ilion y los vértices del ciego hacia donde apunta. Acá lo que se pueden encontrar es algunas nodulaciones linfáticas. Es un momento para aclarar que los nódulos linfáticos que veníamos estudiando en los mamíferos no aparecen en las aves. El sistema linfático de las aves es diferente, se asemejan a algunas cosas, pero es diferente al de los mamíferos que veníamos estudiando, ¿sí? Es diferente. ¿Tiene algo para agregar? Bueno. En esa U cerrada de duodeno aparece el páncreas, ¿no? Tenemos la U cerrada de duodeno con el páncreas adentro. No más para decir. Imágenes del libro para ver. Fíjense todo lo que hace yeyuno, dónde está el ilion en el último segmento y que aparece el duodeno con ese grano U sosteniendo al páncreas y que el hígado está asociado al duodeno. También cabe decir que el ave hablamos de celoma o de cavidad pectoral, porque no tiene un diafragma que separe cavidad torácica de cavidad abdominal. Es toda una sola cavidad armoniosa, ubicada de tal forma que le permite tomar cierto aspecto del cuerpo para el vuelo. En el caso de las gallinas, nuestro interés comercial es que engorde o que Por lo tanto, cualquier enfermedad respiratoria o digestiva, el resto del canal, ¿no? Cuando hablamos del ave en sí, del cuerpo, usado en todo lo que tenemos que ver de digestivo, que casi todo esto ya lo conocen, porque es lo mismo o parecido a lo de los mamíferos. Fíjese, en el 17 la arteria aorta y aparece la mesentérica craneal, la celíaca, la mesentérica caudal, aparecen esos vasos, ¿tá? Es semejante. La forma del estómago se modifica, pero algunas cosas son parecidas. Bien, el bolo alimenticio va a entrar al estómago. Si me van siguiendo con la flechita verde, va a seguir a duodeno. El yeyuno, si van siguiendo la flechita verde, el yeyuno está debajo del 10. Va a pasar por el ilion y el intestino grueso. Ahí tienen los dos colores en un verde más oscuro, los dos ciegos, digo, sobre el ilion y colon. Después va a continuar por 14, lo que es el recto, y
eliminarse por la cloaca. Ese es el recorrido del sistema digestivo. No hay más para aclarar que lo particular es esto. Los ciegos, a la altura de la unión iliocecocólica, con 2 sacos ciegos, iliococólica, perdón, son más bien largos, o sea, tienen un sentido hacia craneal con un giro que los regrese hacia caudal, unidos al ilium por unos pliegues iliocecales. Tiene una gran capa muscular o una esfínter. Se llama colon recto, colon corto. Está ventral del sinsacro y si continúa hacia la cloaca. Y ahí tienen la foto de los ciegos que yo tomé de aquel gallito que hicimos la disección, sin formol, entonces tiene este aspecto medio verdoso y esa forma de curva que hace hacia pez. Esos son los ciegos del ave. ¿Sí? En una foto de necropsia del ave se saca, o se elimina toda la parte de piel, estero y demás, y se los ubica in situ. Ahí lo que tienen son el hígado, que no hemos hablado todavía, el hígado en rojo, el numerito típico del hígado, un lóbulo derecho del hígado que siempre es más grande o casi siempre que el izquierdo, dentro de su lobulación, y el sistema de ojo, ¿no? Todo cubierto, es lo primero que uno levanta. Y terminando este objetivo, termina en la cloaca, y para hablar de cloaca, la cloaca es un órgano que corresponde al aparato digestivo, urinario y genital, hacia el exterior, y la abertura exterior se denomina ventus. Y la cloaca se divide en sus pliegues en 3 porciones: coprodeum, urodeum y proctodeum. Coprodeum es la parte que desemboca el colon. O la coprolagía viene del estudio de la materia fecal, por eso la palabrita. Coprodeum es la eliminación del contenido del recto. Uro viene de urea, de las formaciones urinarias, ¿no? Está caudal del coprodeum y desembocan los uréteres que vienen de los riñones en el contenido que sería, vamos a decir, entre comillas, orina, porque sabemos que no está la producción de orina, sino que se produce esta sustancia que le llaman orina, pero no van a encontrar ustedes una ave eliminando orina por un lado y después materia fecal por el otro, sino que aquí es, ¿sí? Y proctodeum es el más caudal de la cloaca, tiene un pequeño orificio dorsal que se comunica con la bolsa de Fabricio, o bolsa cloacal, que es el nombre más actual que se utiliza, que corresponde a un tejido linfoide como mecanismo de defensa. En esa imagen tienen a la cloaca con si bien es un dibujo, la imagen de la derecha también medio entre longitudinal y oblicuo, el corte hecho, es para que vean, de craneal a caudal, craneal este numerito 2, ¿tá? Craneal, pliegue, el otro orificio, pliegue, y el tercer edificio, o sea, coprodeum, urodeum, el numerito 3, y proctodeum, comunicado con verde, está la bolsita de Fabricio ahí, o la bolsita de tejido linfático que se comunica. Todo esto se llama cloaca. Y la imagen de abajo mostrando los distintos pliegues para ver la comunicación entre ellos. Esos pliegues, sobre todo, por ejemplo, durante la postura, cuando la gallina pone huevo, esos pliegues, sobre todo el que está separando, aunque no hay una separación neta, entre el coprodeo y el urodeo, donde desemboca el aparato reproductor, donde va a venir finalmente el huevo, ¿no es cierto?, de la gallina. Bueno, esos pliegues lo que tratan es un poquito aislar ambas partes, pero en muchos casos ustedes van a ver que inclusive los huevos que suelen comprar en algún lugar, en verdulería y demás, por ahí vienen con algún resto de materia fecal, ¿sí? Porque bueno, es el mismo lugar, esta cloaca, como está explicando Matías, el mismo lugar por donde va a salir la materia fecal, que sale junto también con orina, que es una producción realmente muy escasa, y además el mismo lugar por donde va a salir el huevo, ¿sí? Bueno, en el caso del macho también tiene su importancia, porque en uno de esos compartimentos va a estar
lo que sería el órgano de la copulación, ¿no? Que es el famoso falo. Es decir, ahí están todas las partecitas. Un dibujo también son dibujos, sí, dibujo ya antiguo para la anatomía, pero siempre lo tomamos. La imagen lo que está representando es a la derecha de la pantalla de ustedes sería la porción craneal, y hacia la izquierda de la pantalla la eliminación o la aparición del ventus, ¿no? Labio dorsal y ventral, ventosa significa. ¿Está bien? Es una imagen representativa para mostrar la bolsa craneal, y coprodeum, urodeum, y de vuelta los nombrecitos típicos. Entonces lo van a tener que aprender como el paladar duro, que yo lo repetí todo el año, ¿no? El incisivo, maxilar y palatino. Esto es más o menos lo mismo. La ubicación es importante a tener en cuenta. De glándulas anexas del sistema digestivo, miren, le voy a poner todas las palabritas. El hígado, más bien amarronado, rojo oscuro amarronado, 2 lóbulos hacia craneal, tienen un pequeño istmo, un puente dorsal. El derecho siempre, o casi siempre, más grande que el izquierdo, con su vesícula biliar. El lóbulo izquierdo tiene cierta lobulación. Hay un conducto entérico hepático que va hacia el duodeno, se junta con los conductos pancreáticos. La superficie parietal, lo que va a ser parietal del hígado, siempre es más convexo y va a dar o se va a relacionar con las costillas y el esternón, ¿no? Superficie visceral es más cóncava y se va a relacionar con vaso, proventrículo, o sea, parte del ventrículo, del estómago, duodeno, yeyuno, y ovario o testículo. Recuerden que el testículo en estas aves es intrapectoral o intraabdominal, digamos, ¿no? Prefiero decir pectoral ya que no tiene cavidad abdominal, aunque los libros después hablan sobre abdomen y tórax, pero no debiera existir tal porque no hay una pared que los separe. Se habla de, la palabra más correcta sería, a mi juicio, o en forma personal sería pectoral, porque es toda una sola cavidad. Aunque en los libros, por las traducciones y demás, van a encontrar tórax y abdomen. Ahí tienen la fotito propia, ese es propio, por eso el brillo del flash y demás, el aspecto amarronado de los 2 lóbulos del hígado, con el lóbulo derecho bien convexo, un poquito más grande, y ahí tienen la diferenciación, ¿no? Acá, en este caso, craneal está quedando hacia la izquierda y caudal hacia la derecha. Pero una foto para que vean al hígado, nada más. ¿Qué hacemos con el páncreas? Bien. En las ambas ramas del duodeno, metido en esa U cerrada, tiene 2 o 3 conductos pancreáticos y uno va por encima del otro, pero es difícil de separarlos, ¿no? Lo que yo hice es mostrar la U cerrada y mostrar el páncreas, ampliar la imagen y un poquito de duodeno, no más que eso. Bueno, acá cambiamos de sistema, ¿vamos bien? Sistema respiratorio. El sistema respiratorio, este sistema comienza con la cavidad nasal, en forma cónica, tiene un septum, no mucho más. Los cornetes nasales son rostral medio caudal, un gran seno infraorbital. La laringe se termina transformando en un montículo laríngeo, tiene solo 4 cartílagos, cricoides, porquicoides, aritenoides, pero la idea general es que sepan que hay un montículo laríngeo, no una laringe en sí. Y la imagen del libro de la gallinita con el sistema respiratorio, ¿no? La gran particularidad que tienen las aves es la de formar sacos aéreos. Eso es lo que tienen en particular, y la comunicación del sistema respiratorio o con aire con el tejido óseo para hacer los huesos neumáticos. Así que vamos a hablar un poquito de todo. Bien, imágenes del libro para reconocer las narinas. Las narinas deben reconocerse
porque hay un uso frecuente en las ponedoras, sobre todo cuando están en jaula, para que no se piquen ni se lastimen, que se llama despicado. El despicado es sacar o eliminar parte rostral del pico. Ese corte se hace con un instrumento en particular y se debe hacer por delante o por rostral de las narinas. Así que las mostramos a las narinas estos orificios, ¿sí? El montículo laríngeo, volvemos así lo mismo, son cricoides, proquicoides y aritenoides, pero es un montículo, no hay una gran o una laringe propiamente dicha. Y la continuación del aire es hacia la tráquea, siringe, que ya vamos a ver qué es lo que es, y el paso a los bronquios, de los bronquios a los pulmones. Ahí tienen en la imagen de la derecha el montículo laríngeo y su continuación con la tráquea, ¿sí? Lo que está con el número 12 es el montículo. ¿Ven? Y en el centro está la que sería la glotis, que es lo mismo que en el mamífero, ¿no? Bueno, en la imagen del lado derecho, ahí está marcadita con una flechita blanca, lo que sería el montículo laríngeo, aislado ya, que sacó todo, y después viene la tráquea, y esa ranura que ven ahí es la glotis. ¿Sí? Por donde va a pasar el aire, ni más ni menos. Bien. No hay mucho más. ¿Qué vamos a decir de la tráquea? Miren, a diferencia de los mamíferos, anillos completos. En un mamífero no es completo. Y la siringe se le llama órgano del canto o laringe caudal. El nombre que deberían utilizar es el de siringe. La siringe viene de una expresión del ave que a través del sonido le da una característica de especie. Las especies, por ejemplo, más chiquitas, se decía que siempre o por un hecho biológico tienen que llamar la atención, sea por el color o sea por el sonido. Mientras más pequeña es el ave, tiene que llamar la atención, ya sea para competir por espacio, el macho por cuestiones de búsqueda de la hembra o por la comida. Entonces es común encontrar aves de chiquito tamaño, pero su expresión sonora es bastante bien entonada. El otro extremo que tenemos para mostrar esto es el cóndor andino. El cóndor andino es un ave de gran porte y gran tamaño que con el solo hecho de asentarse para comer, por ejemplo, sobre un animal muerto, con el hecho de abrir las alas y desplegar casi 3 metros de envergadura de punta a punta de ala, hace que las otras aves carroñeras que tenéis se corran o se hagan a un lado. Es decir, la siringe es un órgano de fonación, pero también va particular a cada especie, ¿sí? No van a escuchar el canto del cóndor andino, no van a escuchar eso. Sería un cuento el que les diga algo de eso, ¿tá? Un sonido muy feo que algo puede hacer, pero el cóndor se defiende con otras particularidades, ¿sí? Esa siringe, ahí lo que estamos mostrando es la tráquea y cómo el aire pasa, mueve ciertas membranas. Qué foto que me ha quedado fea por si la veo fuera de foco. Va a circular por acá y por acá. El aire cuando venga, digamos desde la pantalla arriba hacia abajo, mover ciertas membranas. Esas membranas son las que producen el sonido. Que podemos decir, bueno, el canto del ave, qué sé yo, la expresión de la siringe de un canario, la pueden comparar con un jilguero, la pueden comparar con una calandria, o la pueden comparar con aves más brutas, o que no expresan una siringe de esta manera, como es una paloma, o como pueden ser las aves de corral, que genéticamente no están preparadas para el canto, ¿sí? ¿Qué tiene la siringe? Cartílagos craneales, intermedios, pezulos, esa membrana que hace las vibraciones. Ciertas particularidades, quiero que sepan que se estudia, que se ha trabajado sobre la siringe, pero que está presente y que forma parte del sistema respiratorio. Eso es lo importante. ¿Ah? Vienen la cantidad de cuestiones que se han visto de nombre de cada membrana, tiene su nombre cuando se investigó sobre siringe. Yo busqué un poquito de información, la pongo acá, pero nombro que tiene una siringe. El canto del ave no viene por la laringe, ¿tá? Porque es un montículo de pasaje de aire. Eso es la laringe. Bien, me voy a lo interesante de acá, los pulmones, formado por, o sea, el ingreso de aire viene por los bronquios primarios,
de los bronquios primarios van a pasar a los bronquios secundarios, se va ramificando, y acá aparecen palabras claves. Parabronquio, capilar aéreo y saco aéreo. Es decir, la forma en que el glóbulo rojo toma el oxígeno y le devuelve el dióxido de carbono en el tejido pulmonar es diferente de las aves comparado con los mamíferos. Entonces aparecen las palabras claves que deben ver. Parabronquio, capilar aéreo y saco aéreo. Ese es un dibujo que, bueno, uno lo ve así muy en blanco y negro. En realidad los dibujos estos primeros que aparecieron sobre la anatomía de las aves se hacían con tinta china, entonces quedaban como un cuadro, una cosa, una genialidad antigua de estos artistas que hacían dibujos sobre animales. Lo que les quiero mostrar acá es todo ese tubulado que tiene o pasaje de aire, porque este aire no solo se va a comunicar con los pulmones a través de sus parabronquios, sino que va a ir a los sacos aéreos. Y los sacos aéreos también comunicarse con algunos huesos que serán los neumáticos. Por eso está este dibujo expresando todo ese tubulado que tiene el ave, ¿no? Ahí tienen la imagen de bronquios primarios, bronquios secundarios, bueno, capilares aéreos, y acá hay unas imágenes solo para mostrar esos pulmones que se van a fijar hacia el techo, como dijo el compañero hace un rato, hacia el rancho, diríamos. Y no tiene la capacidad de expandirse los pulmones de las aves, cosa de que sí lo vimos claramente en los mamíferos, quedan bien metidos, ¿no es cierto?, en el techo ahí de la columna, en toda esa zona, el sinsaco y demás, y no tienen la posibilidad de expandirse. Entonces, ¿cómo puede ser que pase el viento por ahí, el aire, ¿no? Bueno, gracias a todo este mecanismo que tiene con los sacos aéreos. Los sacos aéreos hacen circular entonces el aire ahí adentro, y de esa manera, como decía Matías, los glóbulos rojos pueden tomar el oxígeno y a su vez también eliminar el dióxido de carbono. Es más, son mucho más eficientes inclusive desde el punto de vista de esa cuestión fisiológica que los mamíferos. Es decir, tienen una mayor capacidad, ¿no es cierto?, de captar esos gases, a diferencia de los mamíferos. Lo que está diciendo es que en la forma de respirar, si uno hace una inspiración, nosotros los mamíferos tenemos un gasto de energía en la inspiración, que es forzada, que es activa, y la expiración, por ahí nos relajamos y el aire fluye. En cambio, en las aves, esto es mucho más armónico, entonces no ocurre este gasto de energía, y es lo que le permite, sobre todo en las migraciones, y hasta algunas se habla del descanso en el sueño mientras van volando. Es muy eficiente este sistema. Los sacos aéreos son sacos, podemos decir vulgarmente, bueno, son como globos que tiene adentro de la cavidad pectoral, y esos globos, al contener aire, alivianan también a todo el esqueleto, le pasan aire a los huesos, se alivianan y le permitiría el vuelo. ¿Nosotros qué debemos reconocer? Los nombres y las ubicaciones de los sacos aéreos. Según el libro puede haber 9, puede haber 10, puede haber 11. ¿Por qué? Porque algunos se pueden separar en pares e impares. Por lo general decimos que es saco aéreo cervical, que en relación al cuello, clavicular en relación a lo que es la clavícula, torácicos craneales en relación al tórax craneal, torácico caudales en relación al tórax caudal, y abdominales. Son los nombres típicos que se les colocan. Ahí tenemos otro dibujo de los que yo les decía que antiguamente se hacían con tinta china, donde muestra cómo a la derecha llega la tráquea y se empieza a ramificar esto en bronquios y demás para llegar hasta sacos aéreos y llegar a algunos huesos, ¿sí? En la imagen puesta solo puede ser una cuestión de arte y de anatomía que estamos viendo. Pero en los dibujitos a la izquierda, arriba a la izquierda, tienen el nombre de los sacos aéreos en celeste. Cervical con un numerito 1, torácico, o sería clavicular con un numerito 2, torácico craneal con un numerito 3, torácico caudal con un numerito 4 y abdominal, más o menos. ¿Sí? Ahí les pongo los nombres. El pulmón está en rojo, y a la derecha es el molde de pulmón con bronquio primario y bronquio secundario, hecho con esa técnica que no me acuerdo cómo es, que se le pone... Reflexión. Sí. Meten resinas, siliconas, bueno, material plástico que después se solidifica, después se pone a macerar y queda el molde de todo el sistema, digamos, de conductos que tiene
el pulmón tan particular de estos animales. Con un polímero plástico se cubre todo lo que es espacio. Entonces se cubren todos los tubos, se rellenan. Y se hace lo que se llama una digestión artificial, entonces se digiere lo que es orgánico y no lo que es plástico. Entonces queda todo lo plástico representando todo el paso de la luz de cómo va circulando el aire por dentro. ¿Sí? Lo que sí se debe reconocer en anatomía y para la necropsia es la ubicación de estos sacos aéreos, ¿sí? De craneal a caudal con sus nombres. ¿Había algunas enfermedades que afectaban eso que no me acuerdo? Sí, casi todas las enfermedades infecciosas, sobre todo que afectan al sistema respiratorio, van a ir a plantarse o producir grados de inflamación o granulomas o tejido, hasta a veces algún tipo de necrosis, sobre los sacos aéreos. Los sacos aéreos, para verlo, es un tejido, imagínense, nosotros hemos visto alguna pleura, algún peritoneo, un tejido semejante a eso. Habría que hacer la necropsia. Una membrana multilínea. Bien, pasamos al sistema urogenital. Aquí que encontramos riñones, ya hemos visto cómo funcionan y cómo son, uréteres y un sistema portarrenal, o sea, comunicación de los vasos sanguíneos en forma propia. Fíjense, el aparato urogenital en las aves. Tenemos a la izquierda el del macho en un gráfico y a la derecha el de la hembra. El riñón está en ese aspecto trilobulado, ¿ven? Trilobulado y también adherido o pegado a la columna. Bien, vemos esta imagen de acá y vemos que está trilobulado, ¿eh? Riñón derecho, riñón izquierdo. ¿Qué se estudia en general sobre esto? Bueno, además que tenemos el riñón y los uréteres que va a ir hacia la cloaca, que aquí la aorta da sus arterias, que las he puesto en negrita, que algunas ya las reconocemos, la irrigación, la llegada de la sangre hacia el riñón, que aparece la arteria renal craneal, la ilíaca externa, fíjense la isquiática con el numerito 6, esta es para ver con los numeritos acá, en el gráfico, porque aparece un sistema que es portarrenal, ¿sí? Ahí pasamos la imagen. ¿Qué es portarrenal? Es decir, que ciertos vasos sanguíneos se van a comunicar con vasos sanguíneos, ¿se acuerdan cuando decimos sistema porta? Nacen capilares y mueren capilares, sin necesidad de llegar al corazón. Acá aparece lo mismo, el retorno venoso, y algunos vasos sanguíneos que... Bueno, toda la vena isquiática, que sí, esa parte de ahí abajo. 5, 6, aquí. 20 vena isquiática. Salen o sea, llegan al riñón, pero se comunican con, con las ilíacas, y las ilíacas toman vasos sanguíneos que vienen del miembro pélvico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertas medicaciones que son inyectables y que yo les dije que no era recomendable usar los pectorales, porque era la pechuga y es el corte caro del ala. Entonces uno tendería a hacerlo sobre el miembro pélvico, ¿está? Porque el miembro pélvico, si viene la pata muslo, es el segundo más comercial. Siempre está la pata. Siempre está. Lo que ocurre aquí es que si un fármaco es colocado, cuando se absorbe hacia la sangre, va a llegar del miembro pélvico a los vasos sanguíneos que van al riñón. ¿Por qué? Porque en este caso se comunica. Entonces, en vez de seguir hacia el cuerpo, ese medicamento va a ir derecho al riñón. Y del riñón se metaboliza y se pierde como materia de orina. Y no llegó al cuerpo como era lo esperado. Por ese motivo de que ocurre un sistema portarrenal con estas comunicaciones en las aves, es que se sacrifica o se hace igual el tratamiento en los pectorales, ¿sí? Por eso decimos el lugar de aplicación de inyección intramuscular en aves es en los pectorales. No buscamos miembro pélvico porque tenemos pérdida por riñón del medicamento. ¿Por qué? Porque hay un sistema portarrenal que se conecta con vasos sanguíneos que vienen del miembro pélvico. Nada más.
Pero es algo importante para aclarar, y que estos grandes vasos sanguíneos hacen lobular al riñón, y por eso tiene 3 lobulaciones, craneales, medias y caudales. No me vamos a meter más en el tema, riñón ya lo vieron cuando vieron el mamífero, y funciona parecido. Lo único que no tiene vejiga. No hay vejiga, claro. Eso ¿Ah? No hay vejiga, hay siempre una excreción hacia caudal, hacia la cloaca. Y ahora sí, ya nos metemos en genital. Vamos a decir algo de genital macho y de genital hembra, para algunas particularidades. Acá aparecen los testículos y los conductos deferentes. Los testículos son intrapectorales o intraabdominales, la palabra que quieran utilizar. El conducto deferente, que dirige todo hacia un órgano copulado que se conoce con el nombre de falo. Macroscópicamente, más o menos como ver el testículo en los pollos que logramos trabajar en el aula, casi siempre eran parrilleros. Por lo tanto, el testículo no tenía la madurez sexual para tener el carácter bien de macho. Era muy jovencita el ave. Y que se aprecia que en relación a los riñones se ven un par de porotos amarillentos. Eso nos da a entender que es un macho. Y eso suele quedar en la faena, aunque se debe limpiar, y lo pueden llegar a ver ocasionalmente en algún pollo parrillero que consuman. ¿Sí? Fotito del ave, ahí tenemos el dato de necrosia, riñones, la palabrita kidney. Fíjense todos juntos, chicos, miren, pulmones, riñones, testículos, todo en la misma cavidad, todo, digamos, como mezclado, y estaría por ahí también más arriba el vaso y estómago, está todo como mezclado dentro de la misma cavidad. Todo dentro de la misma cavidad. Y se ve algo de tejido, estos tejidos tipo de membranas, así, también hacen a los sacos aéreos, hace que están aplastados y desinflados, no lo vamos a ver como un globo, ¿no? Esto es una vista ventral. Aquí ven el sistema. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Yo he visto, y lo he presenciado, pero no sé si es verdad ahora que lo veo, que los gallos viejos, que uno dice, este es lindo, no está para sacrificarlos, se los castra y se los ponen a que incuben y críen pollo. O sea, como una gallina más. Yo tengo un antepasado familiar, lo descubrí armando unas clases de estas, conversando con mi viejo que me vino a robar unos mates. Nunca investigué sobre eso, tendría que buscar las herramientas. Mi bisabuelo era castrador de aves en Córdoba. Castrador de pollo. Todos los pollitos nacían, tomaban cierta edad, los llamaban, iba con un instrumento y castraba a los machos. Al castrarlos engordaban más rápido. Y era la forma, te estoy hablando del año 1911, por ahí, en que hacían engordar más rápido los pollos. Yo jamás alcancé a investigar, igual, tendría que buscarlo, indagar más sobre el instrumental que tenía en esa, porque estaban en ciertos mecanismos, entrar por dorsal, alambritos y qué sé yo, pero se ve que era bueno el viejo en esto, entonces lo llamaban todos los pueblos, las localidades cerca de la Córdoba capital, y sabían ir hasta Belvit, bueno, toda su familia están entre Córdoba y Belvit, y iba por los gallineros de la época castrando, y se dedicaba a eso, era el castrador de pollo, ¿no? La verdad, yo lo descubrí hace poquitos años eso. Pero sí, volvemos a lo mismo, el castrar al macho hace que todas sus energías metabólicas pasen hacia el engorde y no andar distraído por ahí, lo digo bien vulgar y hablo del panorama, ¿no es cierto? Sí, o sea, nosotros deja por de lo menos... tener el carácter de macho, nos pasan todos, ustedes agarran un ternero, lo castran y ya su metabolismo no va a ir hacia formar una jiba o formar un pecho prominente, sino hacia un esqueleto que es igual de adelante hacia atrás. Es un cuadradito con cabeza, un rectángulo. Eso es un novillo, no tiene caracteres sexuales secundarios y no pierde energía en otras cosas más que en comer y andar por ahí. Esto era lo mismo en los pollos para acelerar el proceso. Hoy ya no se hace esa técnica, pero sí se aplica. Sí, nosotros lo usábamos en los gallos viejos que no queríamos descartar. Se los dejaba como... Claro. Sí, se los dejaba para que la gallina, en vez de tener la clueca a ella, lo poníamos al macho.
colocábamos al macho. Está bien. Sí, sí, son técnicas. Yo la verdad no... Siempre que trabajé o que hice las pasantías en producción avícola, eran de 8.000. Un día nos tocó una vacuna 8.000 pollitos en el cuello. Se hacía la vacuna de Mareches en el cuello, subcutáneo. Entonces, no sé, castrarme me pareció medio loco. Por la cantidad de aves en los galpones como se trabaja hoy. Pero sí es una técnica que está, que sí. Bien, veamos esta imagen, ¿no? Entonces ahora creo que queda más claro. El pulmón, fíjese dónde está, el numerito 1, la aorta, el testículo izquierdo, fíjese ese poroto dónde está, y fíjese que está relacionado también con el pulmón. Y 7 son las divisiones renales, en color gris, el riñón, para que vean que está todo junto, ¿no? Está todo junto. Y algo que debe estar muy adaptado son las espermatogonias para poder trabajar a la temperatura corporal del ave, que inclusive es mayor que la de un mamífero, cosa que en el mamífero no ocurre, por lo menos los domésticos que nosotros estudiamos, ¿no? Por lo menos los domésticos, hay algunos raros, mamíferos raros, que sí tienen los testículos adentro de la cavidad abdominal y demás. Pero esto, fíjense que acá debe haber alguna adaptación de esas células para poder realizar la espermatogénesis a temperatura corporal, sin estar fuera de la cavidad, como pasa en los mamíferos. Bien, y el órgano copulador, que por lo general se lo buscan en la nómina de la anatomía o como una cuestión de evaluar o de analizar, siempre decimos es un falo y no mucho más. Pero si ustedes quieren ver, tienen la llegada de los conductos deferentes, ciertos pliegues musculares y la prominencia de que hay un cuerpo fálico derecho, uno mediano y el otro lado. Pero por lo general hablamos de falo y que en el caso de estas aves no es eréctil, no lo, ¿cómo se dice? No lo puede exteriorizar, digamos, no es como si fuese protráctil tampoco. No protruye. No protruye, ¿Ah? Creo que el de... Hay el ganso, hay otras aves que sí, pero en el caso nuestro no es así. Acá lo que ocurre es lo que se llama el beso cloacal, que es el ventus en contacto, esto del macho con el ventus de la hembra, y vulgarmente decimos el gallo pisa la gallinita. ¿Ah? Bien, ¿qué pasa con la hembra? Esto es interesantísimo tenerlo en cuenta, se lo estudia, se lo evalúa, se lo revisa, porque aquí está la producción del huevo. En el ovario se producen en el ovario que se producen los óvulos, está el origen o el comienzo del huevo, que es la producción de la hembra en sí, sobre todo en las líneas genéticas de las ponedoras. El ovario va a surgir el infundíbulo. Ahí lo tienen con azul, si van siguiendo la imagen de la derecha. No vamos a volver a dar la clase de reproducción hembra porque ya la dimos, pero ovario, infundíbulo, magnum, estamos hablando de toda la parte de matriz, o que sería de útero. Pero fíjense que esto se llama oviducto. El útero en sí mismo y la vagina. Todo esto se ha estudiado y se le ha puesto tiempo y se lo ha medido porque aquí está la formación del huevo que después se consume como alimento, ¿sí? Por eso son los nombres que van a leer: ovario, infundíbulo, magnum, istmo, útero y vagina. Aquí lo tienen puestos en tiempo. Este es el análisis que hacen cuando hacen la línea genética en lo que es la fisiología del ave en el estado reproductivo. El ovario tiene los folículos y de cada folículo que madure y se dirija hacia el infundíbulo, va a ser la ovulación por el proceso al cual llega y se le entrará a formar ciertas proteínas y ciertas cáscaras hacia la formación del huevo, tal cual lo conocemos nosotros. En esta imagen, y hay muchísimas en internet que ustedes pueden descargar, van a ver los distintos segmentos comparados con el pasaje del tiempo. Por lo general se dice que una gallina demora en poner un huevo 24 horas o por ahí, siempre pisando las 24 horas. Pero que una ponedora con buena genética va a poner huevos durante 6 días y descansar uno. O sea que si tienen buenas gallinas, por ejemplo el INTA que lo ha medido, van a tener entre 6
si está bien alimentado, muy buenas condiciones, llegar a 6, 7 huevos por gallina por semana. Pero en la producción avícola esto se mide. Y por cada segmento de estos anatómicos que hemos nombrado, va a ocurrir ciertas proteínas y ciertas características y el adosamiento y la llegada de calcio, el fósforo y demás para la producción del huevo. ¿Sí? Para que así ocurra el huevo. El huevo tiene una cáscara con 800 poros, o sea, un número muy importante de poros, 8.000, sí, 800 me quedo corto, y respira, es decir, el huevo estaría el pollito, ese pollito tiene que ir consumiéndose con todo ese yema y formándose como ave, va a llegar un momento que se llama estrés fetal, que es el pollo ya no tiene más espacio y se entra a incomodar en el lugar y entra a romper el cascarón, ¿sí? Para eso, adentro del huevo hay una cámara de aire que le permite cierta movilidad. Cuando el huevo no está gallado, lo que ocurre es la deshidratación. Por estos poros se va evaporando el contenido del huevo, la cámara de aire se hace más grande y el contenido se va deshidratando, entonces va haciéndose más chiquito o va minimizando su volumen. Entonces, un huevo viejo tiene más aire que contenido, por lo tanto flota. Y es una de las técnicas vulgares para ver si el huevo que has adquirido es fresco o no. A la izquierda tienen el ovario en plena producción. Cada uno de esos que ustedes ven son folículos, ¿no? Son folículos con una gran cantidad de contenido vitelino, que sería la yema, que va a servir como fuente de energía para el pollito si es que hay fecundación, lógicamente, ¿no? El ingreso de ese folículo hacia el infundíbulo, igual que en los mamíferos en este caso, hay una cavidad o ese folículo podría caer hacia la cavidad pectoral, eso ocurre lo mismo, sería ectópico, fuera de lugar, entra ese folículo en el infundíbulo, después ocurrirá un magnum, otro segmento del sistema reproductor de la hembra, un istmo, y un útero, donde ya ahí ya está la formación con la cáscara y demás, ya está como terminando, ya ha pasado todo este oviducto. El nombre genérico en general, hablamos de ovario y oviducto, y ese oviducto tiene ciertos nombres, infundíbulo, magnum, istmo, útero y vagina. Por último, la cloaca. Esta es una foto de unas clases que dábamos con el INTA, con Pro Huerta. A mí me tocaba hablar de esta parte reproductiva, entonces hacíamos este dibujito para que lo comprendiera la gente, ¿no? El ovario o el oviducto que ocurre en la hembra siempre es el izquierdo, no es derecho-izquierdo, siempre es el izquierdo. Y si analizan las imágenes, vamos a volver, vas a ver que es el izquierdo el que se forma, completo. La yema demora unos 14 días, el oviducto donde se forma la cáscara del huevo. Hacia lo que es el istmo, ya las células secretorias van a ser las membranas cocleares que van a sostener a la yema. Y los últimos segmentos ya es el pasaje del huevo con la estructura o la buena formación de la cáscara. Y en promedio, desde el ovario hasta la ocurrencia por la cloaca, tarda 24 horas y media, un poquito más, ¿sí? Eso es lo que demora. Eso es una necropsia, fotos de libros, yo tengo unas fotos parecidas también, de las que teníamos en anatomía, donde hay distintos folículos que se ven en amarillo, distintas etapas de maduración que todavía no han llegado al oviducto. ¿Sí? Y bueno, ahí están todas las palabritas a la izquierda por si quieren comparar, ¿no? Molleja, o sea, hay parte de estómago, cómo está todo relacionado en su topografía. Estómago, vaso, el ovario. Hablemos del ovario porque se forma el izquierdo. Huevos relacionados con el intestino. La cloaca, el ciego, el recto, el yeyuno. Hay de todo. Por eso la necropsia tiene que ser minuciosa y prolija. ¿Sí? Enseñábamos esto, que lo pueden manejar a campo. Una gallinita en producción o de buena etapa está en la imagen izquierda, la cresta, la barba, lo que decimos al comienzo se lo ve bien. Y una gallinita mala o mal alimentada o que esté en una situación de estrés,
la barba se pone pálida, chiquita, se cae la cresta, también hay que ver la característica de la genética. Ciertos pigmentos amarillos siempre es bueno tenerlos en cuenta, y una cloaca bien formada, donde a uno le apoyan los dedos pulgares para medir el diámetro de la cloaca, o a cierta separación, como está en la imagen de la derecha, se separa bien la cloaca y se le verifica la limpieza y que el canal esté bien formado. Eso quiere decir que el ave por ahí ha pasado huevo y que está produciendo huevo. O sea, cuando es muy chiquita y que no va a pasar nada y que no podés separarlo con los dedos, quiere decir que no está trabajando, ¿sí? Y esta es una estructura que van a encontrar fotos en internet a montones, como es un huevo por dentro, donde volvemos a hablar de nuevo. La yema, las membranas, la cámara de aire, que en este caso está hacia abajo. De hecho, cuando se hace en la incubadora se dice cómo ubicar. La cámara de aire sería acá, hacia acá abajo. Y esto va si no está el pichoncito, el pollito aquí creciendo, con el tiempo y con la temperatura se va deshidratando y va aumentando el tamaño de la cámara de aire. Por eso un huevo, cuando se va poniendo viejo, se pone más liviano. Y si está más o menos viejo, cuando uno lo casca y lo pone sobre un plato playo, sobre todo si es de vidrio, eso es bien lisito, van a ver que las membranas y las proteínas, en vez de sostener la yema hacia el centro, como se están deshidratando, pierden sus propiedades y la yema se va hacia una orilla porque no puede ser sostenida y se desarma. Eso es un huevo viejo. Y como el contenido de todo esto viene con muchos aminoácidos que tienen azufre, que los han visto en la química 2 y en la química 1, ese azufre produce estos sulfatos y sulfitos y son aromas nauseabundos y tóxicos. Entonces, un huevo podrido o una pluma quemada produce mal aroma y mal olor. Esa imagen que habías puesto anteriormente, que estaba en primero, que decía la cutícula, eso también está bueno, porque, digamos, de manera casi como impermeabilizándole los miles de poros que tienen, ¿no es cierto?, la cáscara, hay una cutícula, como una especie de barniz que es depositado también, y bueno, y por eso hay que tratar de, si uno lava el huevo, la cáscara, hay muchos que tienen esa costumbre, de consumirlo de alguna manera rápido, porque si no dejan, digamos, abiertos todos esos poros al quitarle la cutícula y hace que el huevo dure menos. Claro. En bromatología, cuando hacemos trabajos en algunos restaurantes, comedores o panificadores que utilicen este huevo, ya casi ninguno utilizan todo huevo líquido o deshidratado en las empresas grandes. Es lo que deberían usar, por cuestiones, huevo procesado por cuestiones de la salmonela. La salmonela se guarda por aquí, el gran contacto en las aves, y si consumís huevo crudo o la mayonesa que no se cocina, podrías contraerte alguna salmonela. Por lo tanto, se dice que cuando guardas el huevo, lo guardes limpio. Y si lo vas a utilizar a lo largo del día, lo laves. La diferencia está que la limpieza del huevo es raspar con un cepillito y sacar las estructuras secas. No se utiliza el agua. Entonces saco materia fecal, resto de nido, cuestiones así, y lo guardo. El lavado es con agua y ahí sí se suele pasar una esponja o algo parecido. Y eso se usa a lo largo del día. ¿Por qué? Porque sacaste la cutícula. Eso es una gran diferencia. Si ustedes producen huevo, recuerden, lugar fresco, no iluminado por el sol, traten de que no esté muy iluminado por el sol, y seco, limpio, pero no lavado. Esa es la gran diferencia. Gente, si hay dudas... Profe, por eso tampoco se lo recomienda lavar apenas lo trae y meterlo a la heladera. No, claro, eso sería un gran lo peor que pueden desastre. hacer. Es un gran desastre para el manejo del huevo, sobre todo si trabajas con maples y cosas así. Exacto, sí. Sí, limpio, siempre el huevo limpio. Si lo van a comprar, huevo limpio, porque muchas veces con los cuerpos extraños está hablando del error del manejo. Y una gallinita que comienza postura como hoy, o esta etapa de calor, estamos hablando de un huevo chico de tamaño, si la gallinita es joven, que va a cerca de los 50 gramos. Una gallina más adulta, ya al año de producción o de 50 semanas, estamos hablando de huevos de 50 y pico, 58 gramos, depende de la línea genética, y son huevos medianos más grandes que se clasifican. Y ahí estará el precio en hacer lo que compran por maple, ¿no? El huevo chico se vende más barato, el huevo más pesado tiene una
más precio. Pero es por estas cuestiones. El balanceado y todo lo que se compra para la producción de huevo es a kilo. Tantos kilos balanceados, tantos kilos de esto, y después se venden por unidad, cuando se debieran vender por kilo, para ser exacto. Pero bueno, eso ya va en cada uno en cuestiones de mercado y cultura argentina. Gente, hemos terminado. Nos quedaría, si queda alguna duda acá, y si no, organizar en la semana. Y alguna organizar clase o consulta, va, esas cosas. Para ir evacuando dudas para el próximo examen, ¿no? Que es el 5. Los saludo.